Hola, bueno, muy buenos días a todos a quienes nos acompañan hoy aquí en la sala, que sabemos que siendo un viernes no es una tarea muy sencilla, así que lo queremos agradecer muy especialmente, y también a las más de 600 personas que tenemos conectadas para esta sesión, que es la última de este año, de esta iniciativa conjunta que tenemos con el capítulo español del Club de Roma, y es un espacio que ya conocéis, que es un poco para aportar un poco de luz sobre las cosas que están sucediendo en materia de energía y sostenibilidad, siempre de la mano de expertos para que nos ayuden un poco a entender en qué es en lo que estamos en este momento. Hace cerca de un mes tuvimos una sesión también de esta iniciativa conjunta para hablar un poco del cumplimiento de los objetivos ambientales, porque queríamos que nos sirviera también un poco de preámbulo a lo que vamos a ver hoy, que es concretamente el resultado de la COP30 que se celebró hace un par de semanas, entre el 10 y el 22 de diciembre, exactamente en Belén, Brasil. Y bueno, al final era una COP muy esperada, como todas, pero bueno, esta particularmente al cumplirse 10 años del Acuerdo de París, pues tenía también un componente simbólico y de expectativas muy importantes. Como todas las COPs recientes, luces y sombras, yo creo que avances importantes, yo creo que se hacen evidentes también los desafíos, sobre todo en los tiempos, porque hay compromisos muy importantes a corto plazo, al 2030 incluso, y el tiempo para actuar pues cada vez se hace más corto. Y bueno, yo creo que desde la visión nuestra, que no es una visión experta, y recogiendo un poco los grandes titulares que vemos, tal vez hacer énfasis en dos aspectos, en lo más positivo, y es que se hace una apuesta importante por el tema de la adaptación. Yo creo que y para una entidad como la nuestra se hace un énfasis o una consolidación en lo que es la transición justa, o sea, pensar en las personas está presente en esta COP, y nosotros realmente nos alegramos de que sea así, porque ganan protagonismo la naturaleza, los sistemas alimentarios, las comunidades. O sea, al final es una COP que amplía su espectro y se hace de alguna manera pues también más humana, que es importante. También yo creo que no es ajeno a ninguno de nosotros que el contexto geopolítico es muy complejo, y yo creo que se ha conseguido preservar el impulso multilateral, que dicho por los expertos es, digamos, la manera de asegurar de que se mantengan con vida la cooperación internacional y que se pueda ir a compromisos comunes, comparables, verificables. O sea, que esto que pareciera que no tiene valor porque se da por sentado, pues no siempre es así, y cada vez vemos que es más complicado. Y también, lo digo desde nuestra óptica, que no es la de expertos, pues que se aprueba el compromiso de triplicar la financiación para adaptación de aquí al 2035, que tal vez es la parte más infrafinanciada de la acción climática. Entonces, seguramente es un compromiso ambicioso, pero también a falta de concreción de plazos, mecanismos, y mirar cómo se puede acceder a ello. Y ya por centrarme en lo menos, ¿cómo decirlo?, lo más retador, los mayores desafíos, es que la brecha climática sigue siendo muy grande. O sea, lo que tenemos entre lo que es la ambición declarada y la acción real, pues sigue siendo muy importante la distancia que tenemos. O sea, no se avanza en la implementación a la medida que la ciencia lo requiere. Las NDCs siguen sin estar alineadas con el objetivo de limitar a 1.5 grados el incremento de la temperatura, y las proyecciones actuales pues sin duda nos sitúan al contrario por encima de los 2 grados centígrados, que es un tema pues que realmente preocupa. El acceso a los fondos sigue siendo limitado para los países más vulnerables, y bueno, y lo que sí es muy evidente y ha venido repitiéndose es que las diferencias entre regiones pues se mantienen y son muy grandes. O sea, en unas se avanza, Europa avanza en compromisos, en implementación, en otras por el contrario se retrocede, y al final las diferencias en lo que tiene que ver con financiación y capacidad tecnológica, que es imprescindible para avanzar, pues es que es muy grande. O sea, yo creo que ahí están como los grandes desafíos vistos desde afuera. Yo creo que las expertas que nos acompañan hoy nos van a aterrizar en todos estos temas y en otros, así que les quiero agradecer muy especialmente que estén aquí con nosotros, porque sabemos que han sido semanas intensas, tanto en la COP, después en esta semana para aportarle luz a todo el mundo sobre lo que ha ocurrido en la COP, así que de verdad muchísimas gracias. Elena Pita, que ya todos conocéis, es la directora de la Oficina Española de Cambio Climático y ha vivido de primera mano esta COP. Y Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano, que también nos viene acompañando en esta sesión, que es la última del año.
Muchas gracias a las dos, gracias a Beatriz, que también, Beatriz Treseño está con nosotros también moderando esta conversación desde hace ya varios años, así que es nuestra experta en materia de COPs. Solamente dentro del programa, de manera, como está previsto de manera habitual, tendremos a José Manuel Morán, que nos aportará sus conclusiones al respecto de la COP y al respecto de la conversación que tendremos hoy, y recordarles que, como es habitual, en breve, en algunos días, tendréis en nuestra página web una publicación que elabora PwC y que edita la Fundación sobre la COP, o sea, sobre cómo han sido los diálogos, cuáles son los resultados, qué es lo que sigue para la próxima COP. Entonces, seguramente que nos va a servir también como apoyo a lo que conversaremos hoy. O sea, nada más por mi parte, darle las gracias de nuevo. Y bueno, Beatriz, te cedo la palabra. Gracias. Buenos días y bienvenidos a esta jornada en la que vamos a analizar lo ocurrido en la Cumbre del Clima, que, como saben, se ha celebrado hace unos días en Brasil. Del 10 al 21 de noviembre, en la ciudad de Belén, ha sido sede de la 30ª Conferencia de las Partes, el mayor encuentro medioambiental del año. Y como grandes objetivos figuraba, avanzar en multilateralismo y pasar un poco de los compromisos a la acción. Sobre todo abordar medidas concretas para limitar el calentamiento global y considerar el abandono de los combustibles fósiles. También se buscaba dar pasos en cuanto a la parte financiera, aunque no era una COP centrada en este tema, y algunos países iban a presentar sus nuevos planes de acción nacional. Además, en esta cumbre había algo muy novedoso, que era un espíritu inédito respecto a ediciones anteriores. Se hizo llamar la COP de los pueblos indígenas, ya que por primera vez se realizaba en el Amazonas. La COP 30 también marcaba los 10 años del histórico Acuerdo de París, donde por primera vez se adquirieron compromisos vinculantes sobre el cambio climático. Y todo esto en un año especialmente influenciado por las relaciones internacionales, que han vuelto a demostrar lo importante que son también para la diplomacia climática. Para hablar de todo lo ocurrido contamos con Elena Pita y con Lara Lázaro. Bienvenidas. Vamos a empezar, si os parece, haciendo un balance general, una primera visión, y luego entraremos ya más en detalle. ¿Qué valoración general hacéis? ¿Se han cumplido las expectativas? ¿No se han cumplido? Elena, si quieres. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este encuentro, que creo que es muy pertinente y muy relevante, porque además, según van pasando los días y vamos reflexionando sobre lo ocurrido en la COP, pues se van matizando un poco las sensaciones. Y quizá el martes me sentía más frustrada de lo que me siento hoy viernes respecto a los resultados de la COP. Claro, nuestras expectativas eran muy altas y el resultado no ha sido tan ambicioso como esperábamos, especialmente en mitigación. Pero creo que es muy importante resaltar que hay un objetivo fundamental que creo que sí se ha conseguido, que es el de demostrar que el multilateralismo es la mejor manera de enfrentar el cambio climático y demostrar que el Acuerdo de París funciona. Tenemos que hacer más y más rápido. Eso también creo que es una conclusión clara del análisis precisamente de las NDCs, de estos planes que los países ponen encima de la mesa para mostrar cómo vamos a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras cosas. Pero creo que ha sido muy importante que de los 198 países que forman parte, 195 estuvieran allí. Los que faltaban, uno es el gran ausente, el otro es Afganistán, que nunca va, y el otro San Marino, que tampoco suele ir. O sea, quiero decir que sí que ha habido una gran presencia de países que han estado ahí negociando con posturas complejísimas, según qué temas, etcétera, etcétera, pero en ese sentido creo que se ha evitado un retroceso que dado el contexto geopolítico en el que estamos, como tú muy bien decías, en ciertos momentos podía ser uno de los temores. Y luego creo que también es importante resaltar que, aunque el resultado no ha sido el que queríamos en algunos ámbitos, pero también se han producido avances importantes, como se han dicho ahora, ¿no? Sobre todo en transición justa, pero también en otros ámbitos. Lara, hablábamos antes que ha sido una COP intensa, ¿no? Ha sido una COP intensa, como lo son todas.
Yo creo que salimos el año pasado también con mucha intensidad porque era una COP de la financiación. Esta en teoría no iba a ser una COP de la financiación, pero realmente es el hilo que teje las conversaciones en todas las salas de negociación. Intensa también porque al ser el 10º aniversario del Acuerdo de París somos crecientemente conscientes de la brecha que tenemos delante. Esta brecha sabemos que está en unas NDCs que suponen, según nos dice la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en su informe de síntesis, que supondrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12% en 2035, y la ciencia nos dice que tendríamos que estar en un 60%, es decir, esa brecha es tremenda. Esto, en términos de aumento medio de las temperaturas, con los compromisos es un rango de entre el 2,3 y el 2,5 grados centígrados por encima de la media de la era preindustrial. Las políticas, sin embargo, porque una cosa son los compromisos y otra cosa es la brecha que tenemos con las políticas que tenemos encima de la mesa. Ese aumento medio de las temperaturas con las políticas que tenemos encima de la mesa es de 2,8 grados. Si comparamos esto con el 1,5 grados de aumento medio de las temperaturas con respecto a la era preindustrial, pues lo que vemos es que queda muchísimo trabajo por hacer. Dicho esto, también el alivio que yo creo que hemos sentido todos. Yo empecé al revés, yo empecé con temor y terminé quizá con alivio, ¿no? Temor porque, bueno, el gran ausente, que es Estados Unidos, que es, como decimos, ¿no?, un socio errático, porque adoptó pero no ratificó el protocolo de Kioto, se salió en la primera administración Trump del Acuerdo de París, se vuelve a salir ahora en enero de 2026, pero de facto ya está fuera, no fue a las negociaciones en junio y no hay de ahora, y alivio quizá porque no fuera, porque si vemos lo que ha pasado en las negociaciones de la Organización Marítima Internacional y ese retraso de la adopción de compromisos en el seno de la Organización Marítima Internacional, yo simplemente de imaginar lo que hubiera sido una administración Trump altamente disruptiva, creo que alivio también porque se ha podido llegar a acuerdos en un contexto endiablado geopolíticamente, ¿no? En uno de los pocos foros en los que sí, los avances son insuficientes, pero sigue habiendo avances y todos los países tienen voz, y yo creo que ese avance por consenso, siendo frustrante porque es insuficiente, es absolutamente necesario para cumplir con esa hoja de ruta que nos marcábamos en París y que, en la que todos los países daban una señal clara de que el futuro es un futuro de emisiones netas nulas, ¿no? Entonces, con todo lo flexible, caótico, insuficiente y dinámico que es el Acuerdo de París, es esa brújula hacia la que se encamina nuestro modelo de desarrollo, que está cambiando de manera significativa desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, lógico que vaya a ser lento y con necesidad de acelerar. Sí, uno de los temas más notorios quizá fue que la falta de esa hoja de ruta, ¿no?, que para abordar la transición de los combustibles fósiles, porque era un tema que sí aparecía en el primer borrador y luego, digamos, que se difuminó un poco ese tema. ¿Cómo vivisteis esa parte? ¿Cómo se pasó de ese primer borrador tan ambicioso y luego se fue un poco todo, digamos, aliviando? No sé qué palabra usar. Bueno, la cuestión es que teniendo sobre la mesa este informe de síntesis que mencionaba Lara, donde se hace la suma de cuáles son las propuestas que hacen los países, yo creo que es importante, y Naciones Unidas insistía mucho en poner en valor ese 12%, porque sin el Acuerdo de París las emisiones, en vez de reducirse un 12%, hubieran aumentado entre un 20 y un 48%. Entonces, yo creo que sí que es importante que, a pesar de que haga falta mucho más, sí que es importante poner en valor que la dirección, como decía Lara, es la brújula, es la correcta. Pero volviendo al tema de la hoja de ruta, veníamos de una COP en Dubái donde claramente se mencionó que lo que hay que hacer es abandonar progresivamente los combustibles fósiles, apostar por las renovables y por la eficiencia energética, por los bosques, entre otras cosas, ¿no? Después
tuvimos la COP de Bakú, donde se lanzó un mensaje que yo creo que es muy potente, porque se habló de financiación, se habló de cuánto dinero hay que poner, pero se habló mucho también de la importancia de las fuentes privadas, es decir, el mensaje de que esta transformación es responsabilidad de todos, que hay que involucrar al sector privado y que es una transformación estructural de toda la sociedad, porque hay que utilizar el dinero público para encaminar todas las inversiones del sector privado, que son quienes van a tener que hacer soportar la mayor parte de este esfuerzo, evidentemente, en esa dirección. Y en esta COP lo que pretendíamos era dar un paso más. Sabemos lo que tenemos que hacer, hemos hablado de cuánto nos va a costar, un poco del cómo, ¿no? Y ahora queríamos avanzar en una hoja de ruta que dijera pues cuándo, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya poner encima de la mesa un camino. Yo creo que bueno, hubo muchos apoyos de muchos países, hubo declaraciones. Creo que también otra cosa importante a resaltar de esta COP fueron las alianzas que se tejieron entre la Unión Europea y los países latinoamericanos más ambiciosos, el grupo AILAC, por ejemplo. España, desde luego, firmó toda cuanta declaración, carta, rueda de prensa pudo hacer para influir. Pero el hecho de que desde muy pronto, desde el día que estuvo Lula en la COP, ya hubiera un borrador muy ambicioso, dejó mucho tiempo para en las sucesivas negociaciones que esto se fuera diluyendo, y es verdad que hemos visto que el Grupo Árabe ha tenido una posición muy clara y una presión muy fuerte para eliminar esta mención. En el resultado final de la COP, Brasil anunció que durante su presidencia, que son estos meses que faltan hasta la siguiente COP, iba a liderar la elaboración de una hoja de ruta tanto para el abandono progresivo de los combustibles fósiles como para otro tema que también había quedado un poco fuera, que es el tema de la deforestación y los bosques, que estando en la Amazonía pensábamos que iba a tener un mayor peso en la decisión final, pero claro, a nosotros lo que nos hubiera gustado es que eso formara parte de ese consenso y de ese resultado, de ese resultado negociado, perdón. Y bueno, pues eso no fue así. Es verdad que fueron como unos días muy intensos, con muchas negociaciones bilaterales que la presidencia iba manteniendo con cada uno de los grupos de negociación, y que entre medias fue el incendio, que eso también pues rompió un poco la dinámica, ¿no?, de las negociaciones, aunque también dio espacio para la elaboración de una carta que se envió a la presidencia precisamente pidiendo más ambición, apoyada por muchos de los países progresistas, aunque al final eso no se reflejó en el último borrador. Sí, ¿fue decepcionante de alguna manera pasar de esa hoja de ruta a lo que luego fue la conclusión final? Pues según las partes que firmaron esta carta, yo creo que claramente sí, se pedía más ambición, pero bueno, como las decisiones se tienen que tomar. Y hablamos de consenso, pero en realidad es una cuasi unanimidad. Yo creo que solo recuerdo en 2010 cuando Patricia Espinosa, ¿no?, al acordar, al dar con el mazo y que se convirtieran en legalmente vinculantes los acuerdos de Cancún, dijo: oye, el consenso no es unanimidad, pero en la práctica esto es así, ¿no? Entonces había unas presiones, pues una posición muy fuerte, entre otros de Arabia Saudí y del grupo de países árabes, porque esto no saliera adelante, y lo que tenemos es, bueno, el compromiso de la presidencia. ¿Se hubiera querido incluir esto dentro de los textos? Pues una gran mayoría de los países sí. A futuro, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, pues podemos ver informes en la COP 31, pero quizá también se vea un movimiento de empuje de una reforma del sistema de las cumbres y de los consensos que ya está en la academia y que podría implicar pues que se metiesen en los anexos algunos acuerdos tipo clubs climáticos voluntarios y abiertos, de suerte que la ambición no se frene, pero no se obligue, y nos podamos beneficiar del sistema de monitorización que nos da el que las cosas estén metidas en los acuerdos.
Entonces, frustración sí, sobre todo por los países que apoyaron que la hoja de ruta estuviera incluida, y quizá mirada a futuro de decir cómo se puede avanzar de una manera quizá distinta en esta fase de la implementación. Y Elena decía, oye, cada vez van a ser más importantes aquellos actores que no son parte, ¿no?, de los acuerdos, pues quizá una manera es esta, ¿no?, el incluir esos clubs climáticos y esos acuerdos dentro de los anexos de manera abierta y voluntaria. ¿Tiene problemas, tiene detractores? Sí, pero podría ser una manera para seguir avanzando. Sí, decías, Elena, antes que España había tenido un papel muy activo en el tema del primer borrador, pero ha tenido un papel muy activo durante toda la COP, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esto? ¿Cómo ha sido? La ministra era su primera COP. Cuéntanos un poco. Bueno, la ministra era su primera COP como ministra, pero creo que tenemos suerte de que la delegación está dirigida por una persona que tiene muchísima experiencia en las negociaciones, porque ha estado en todas de los últimos 20 y tantos años, y yo creo que eso también marca una diferencia, porque es verdad que conoce muy bien el medio. Yo diría que España ha tenido un papel muy protagonista desde antes, porque justo antes de la COP hubo que aprobar en el Consejo Europeo el objetivo, la reforma de la Ley del Clima, el objetivo de reducción de emisiones a 2040 y la NDC europea, donde España ya tuvo un papel muy vocal y de coordinación de las posturas más ambiciosas. Y luego durante la COP, en las negociaciones, esto se ha mantenido. Además, la vicepresidenta fue elegida cofacilitadora de uno de los puntos de la agenda que pasaron al tramo ministerial, que es el programa de trabajo de mitigación, donde yo creo que se alcanzó un buen resultado, dado el contexto complejo y la dificultad del asunto. Este programa de trabajo es el punto de la agenda específicamente referido a mitigación que tenemos en este momento, por lo tanto era importante garantizar su continuidad, y eso se incluyó en la decisión. Fue muy complejo, pero consiguió incluirse. Se incluyeron también referencias concretas. Es un programa de trabajo que se basa en una serie de talleres técnicos y donde hay recomendaciones. Bueno, se incluyeron también recomendaciones concretas, o sea que yo creo que sí que se consiguieron avances ahí. Y fue importante, España cofacilitó junto con Egipto la elaboración de esta decisión. Y que desde luego es controversial y controvertida, y se va a seguir discutiendo porque hubo países que estuvieron en contra, en fin. Pero quiero decir que tuvo ahí un papel muy central. Y luego no solo en la negociación, donde yo creo que sí que España tiene esa posición de liderazgo de la ambición, sino también en otros aspectos. Para mí es importante también resaltar lo que sucede fuera de la negociación y lo que significa el pabellón de España, porque en realidad es el espacio donde los actores que no son parte también pues ponen en valor sus avances, y sobre todo es un espacio también de encuentro que es muy difícil que se dé fuera de la COP, porque no es tan fácil para una empresa hablar con sus homólogos australianos o poner en valor los avances que han sucedido, o tener a 3 científicos cada uno de un punto del planeta. Entonces yo creo que en ese sentido también pues hay un papel y hay un movimiento y una puesta en valor de lo que se hace en el pabellón, que según la última vez que me dieron cifras había tenido casi 13.000 visualizaciones, porque se transmite en streaming, o sea que sí que hay un interés de la ciudadanía española o incluso de más países, ¿no?, por ver lo que ahí sucede. Y luego la otra cosa que también me parece interesante, aparte de la negociación, es la presencia de lo que llamamos la iniciativa Generación Clima, que son los jóvenes que forman parte de la negociación a través de una beca de la Fundación Biodiversidad y que nos acompañan, porque es verdad que cada vez tiene más importancia ese espacio de los jóvenes, y que son unos embajadores buenísimos cuando vuelven aquí. Y después de haber vivido la COP en directo y de haber participado en las negociaciones y en muchísimos eventos, lo difunden entre sus iguales, porque yo creo que es muy importante que los jóvenes hablen con otros jóvenes y que traten y que utilicen sus canales de información, su lenguaje y sus intereses. Lara, ha sido una COP de mucho consenso, ¿no? Hemos visto que se han aprobado duplicar la financiación para adaptación, también se ha recogido un acelerador de la implementación, que era una novedad. ¿Qué pasos se han dado
en positivo, ¿no? Hablábamos de lo que no se ha aprobado la hoja de ruta, pero sí se han dado otros pasos. Pues en positivo, yo creo que llevamos hablando desde el inicio de la importancia de la financiación y de ese momento adecuado que era para insertar un nuevo compromiso de financiación para la adaptación. Recordemos, si nos retrotraemos a 2021, a la COP26 de Glasgow, nos comprometimos a que se duplicaría la financiación para la adaptación en 2025 en comparación con el nivel de financiación para la adaptación en 2019. Esto cumplía ahora. Es cierto que no vamos a tener los datos de si hemos cumplido con esa financiación para la adaptación hasta dentro de un tiempo, porque siempre estos datos vienen con decalaje, pero era el momento oportuno para plantear ese avance en la financiación para la adaptación. Yo creo que hay que resaltar que triplicar el objetivo de financiación para la adaptación, incluyéndose dentro del objetivo colectivo cuantificado de Bakú, ¿no? Es decir, no es una financiación adicional a los 300.000 millones, no es una financiación adicional a ese objetivo aspiracional del 1,3 billones y de la hoja de ruta Bakú-Belém, pero es un objetivo que es significativo y que desde luego han empujado de manera muy significativa, y a partir, yo creo que sobre todo de las negociaciones intersesionales, los países en desarrollo con éxito, ¿no? Otro de los elementos que yo creo que es fundamental y que se ha comentado, porque si recordamos que los 3 objetivos de la presidencia, multilateralismo, así a grandes rasgos, ¿no? Multilateralismo, implementación y acercar este proceso de negociaciones a las personas, ¿no? Poner a las personas en el centro. En este último punto, el acuerdo del mecanismo de transición justa hay que ponerlo en valor, no solo de manera abstracta, sino muy concreta, porque se está abriendo la definición de transición justa a la adaptación justa, y así se menciona. Y luego, por otro lado, se reconoce el papel de las energías renovables como facilitador de esa transición justa. Es decir, hablamos ya no solo de que la transición justa está en el abandono gradual, ordenado, justo, equitativo de los combustibles fósiles, sino también en esa parte de una transición justa para las energías renovables, porque tienen también que ser aceptadas por la población, porque tienen que insertarse en el territorio de una manera adecuada, tiene que haber licencia social, y los procesos de gobernanza están, pero quizá no de una manera tan desarrollada, con lo cual esa oportunidad que se abre con este nuevo texto de transición justa, yo creo que es significativo y que va a requerir más desarrollo, pero desde luego yo lo pondría como uno de los elementos positivos de esta cumbre. Además de esto, se aprueba el programa de acción de género, que no sin dificultades y peleas sobre el lenguaje con países enfrentados en cuanto a cómo cómo se tiene que reflejar dentro del programa del programa de acción de género. Otro de los elementos fundamentales que inspira estos consensos es qué es lo que pasa con la ciencia. Y aquí también hubo pelea y también hay referencias muy importantes al papel de la ciencia en el proceso de negociaciones climáticas internacionales. Sabemos que a partir de 1988, con la creación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, los informes han sido absolutamente claves en la información que ha llegado para la adopción luego de los acuerdos, ¿no? Pensamos en el 90, 90-91, previo a la adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en el 96, previo a la adopción del Protocolo de Kioto, en 2001, cuando se integran mitigación y adaptación en las negociaciones, después con la Ruta de Acción de Bali, el informe previo a la adopción del Acuerdo de París, es decir, tienen un impacto significativo. Hay una pelea también abierta y hay debates abiertos con países como por ejemplo Arabia Saudí en esta COP30, que lo que han hecho es decir, bueno, pues no queremos por ejemplo referencias al tema de desinformación y ciencia, y ni siquiera a que se comunique de manera más clara la ciencia. Esto es un riesgo
También la posición, por ejemplo, de países como la India en esta COP30 en la parte de ciencia ha sido tensa, porque se decía, bueno, si se va a hablar de inclusividad pero no se define exactamente, pues esto es un problema, ¿no? Otro de los elementos era cómo incluimos mejor a aquellos científicos que vienen del sur global. Hay capacitación suficiente, etcétera, pero bueno, al final el texto sí recoge una referencia a la importancia del IPCC y una llamada a que la ciencia, la mejor ciencia disponible, pueda informar el segundo balance global, ¿no? El problema está en que, bueno, pues que no tenemos todavía compasado perfectamente este séptimo informe de evaluación con el ciclo del siguiente balance, ¿no? Pero yo creo que esa referencia es muy importante y es la que realmente debe de guiar nuestros esfuerzos, ¿no? Hablabas antes de la gran ausencia de Estados Unidos en esta COP, de geopolítica hemos hablado. ¿Cómo se ha notado, Elena, la ausencia de Estados Unidos en esta COP? Bueno, yo creo que sin duda la ausencia de Estados Unidos pone tensión en las negociaciones y empodera ciertas posturas de los países más contrarios a la ambición climática, pero también creo que, como decía Lara, es en cierto modo un alivio que no haya habido una postura activa de bloqueo. No se han cumplido las peores previsiones, en el sentido de que no ha tenido un efecto dominó el hecho de que Estados Unidos abandonara el Acuerdo de París. Se fueron y ahí se han quedado solos en su abandono. Y luego, lo comentábamos antes en el café, ha tenido un gran protagonismo el papel de los estados. Estados Unidos ha participado en la COP, el gobierno de California, hubo representación también de Washington también, y creo que el mensaje que ellos pretendían trasladar es que bueno, economías muy potentes como la de California, por ejemplo, están apostando por una descarbonización, por una transición energética activa. De hecho, las energías renovables son rentables y eso es imparable. Y además apuestan por el espíritu del Acuerdo de París. Entonces yo creo que eso también le ha dado relevancia y han tenido un papel muy vocal y han querido que se viera que estaban allí y que estaban activamente. Yo coincidí justamente, lo comentaba antes, así como anécdota, coincidí con un representante del gobierno de California en la reunión de una alianza que se llama Beyond Oil and Gas Alliance, o sea que no da pie a la confusión en ese sentido. Y Lara, con la ausencia de Estados Unidos, ¿se esperaba más de China, en este caso, que protagonizara, que liderara de alguna manera ciertos temas? ¿Cómo ha sido su papel? Pues hay visiones un poco diferentes en la academia y en el mundo más de los think tanks, de los centros de pensamiento, con respecto a la labor de China. Si analizamos la NDC que ha puesto encima de la mesa, es decir, su compromiso determinado a nivel nacional, que anunció ya en septiembre, lo que vemos es que por primera vez tiene el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7 y un 10%, a partir del pico de las emisiones en 2035, que se compromete a multiplicar por 6 el despliegue de renovables que tenía en 2020, llegando a los 3.600 gigavatios de renovables desplegadas en 2035, a ampliar su mercado de emisiones, a que el 30% del consumo energético provenga de fuentes no fósiles y a esos 24.000 millones de metros cúbicos de cobertura forestal. Estos son unos compromisos significativos, si bien el análisis es que no estarían alineados con ese objetivo del 1,5 del Acuerdo de París. Dicho esto, hay análisis que indican que la postura ha sido, como no tengo a Estados Unidos aquí, pues simplemente con estar ya estoy aportando, ¿no? Estoy aportando. Y hay otros análisis que dicen, bueno, la posición ha sido de apoyo, por ejemplo, si no empuje, pero sí apoyo al mecanismo de transición justa, entre otros.
Y bueno, ha habido elementos en los que seguro que podía haber habido una postura más ambiciosa, pero en general la presencia ha sido muy notable. Quizá Elena pueda complementar con las posturas más o menos constructivas que haya tenido, pero desde luego pensando, por ejemplo, en la aportación a las patentes de renovables, que son en la actualidad el 75%, según la base de datos de Inspire de IRENA, pues esto sabemos que estamos pasando del Made in China al Invented in China. Otro elemento quizá menos positivo es la posición en cuanto a la inclusión de iniciativas para los minerales de transición, ¿no? Ahí pues la postura es, como se puede entender, menos ambiciosa, y yo creo que también resaltar que han conseguido que se incluyesen en los textos esa referencia a las medidas unilaterales de comercio que China llama como la nueva injusticia, ¿no? Y esto China lo lleva haciendo desde el año 2019, cuando la Unión Europea anuncia que se va a poner en marcha el mecanismo de ajuste por carbono en frontera, que dice, ojo, ¿no? en su síntesis de finales de año, ojo, porque esto puede significar una reducción en la cooperación internacional, ¿no? Y hemos visto cómo hay unos diálogos sobre el impacto de las medidas de respuesta, y esta vez por primera vez se incluye esta prioridad de China de hablar de estas medidas unilaterales. Sí, sí. Yo respecto a eso, que bueno, la respuesta de Lara es completísima, pero quizás subrayar dos cosas del rol de China. Uno, sus contradicciones, ¿no? que se manifiestan por un lado, son el mayor emisor mundial y dependen mucho del carbón, más del 50% para su producción eléctrica, pero por otra parte también tiene una gran apuesta por las renovables y toda su apuesta por el desarrollo de tecnología y de coche eléctrico, etcétera, etcétera. Y luego su rol en la cooperación. Siempre se le acusa de que ese esfuerzo que hicimos el año pasado en el NCQG de intentar ampliar la base de donantes y que cuando hablamos de financiación internacional y de los flujos, que por supuesto tienen que estar liderados o están muy liderados por los países desarrollados o los países en desarrollo, pero en el que todos tienen que contribuir y donde China debería tener también un papel importante, pues siempre se niega a asumir compromisos en esa cuestión. Por otro lado, también todo lo que tiene que ver con las medidas unilaterales de comercio ha sido un asunto muy espinoso durante todo el año, unas discusiones también en Bonn que fueron muy confrontacionales, y yo creo que el resultado final pues ha conseguido un poco equilibrar el resultado, y bueno, lo que se ha acordado ha sido un evento en 2028, ¿no? para debatir la relación entre comercio y clima, porque claramente son cuestiones para las que hay otras agendas, sobre todo la agenda de comercio, donde se discuten en foros multilaterales también, y porque son políticas que para la Unión Europea son muy importantes, y por el importantísimo impacto que pueden tener en la descarbonización de la economía. Sí, hablabas antes, Lara, de la nueva ronda de NDCs, de los planes que cada país presenta bajo el Acuerdo de París. Europa lo aprobó justo antes. ¿Qué otros países destacarías y quién ha sido más ambicioso, quién menos? Sí, pues en cuanto a ambición y además haber enviado su NDC antes Reino Unido, yo creo que destaca de manera significativa. Y luego no solo los que están, sino los que todavía están por llegar, que es India. India salió de la COP29 con una valoración negativa de lo que se había acordado en materia de financiación climática internacional dentro del NCQG, y bueno, se espera que haya avances en ese NDC, que lo presenten en los próximos días, a principios de diciembre, decía el gobierno indio. Yo cuando lo he mirado todavía no estaba, o sea que supongo que en las próximas semanas, y esto es muy significativo, el país más poblado del planeta, en fin, pues la NDC de la Unión Europea
yo creo que también hay que valorar muy positivamente que se pudiera llegar a ese objetivo de 2040 que nos permite tener un objetivo de reducción de emisiones de entre el 66,25% y el 72,5% en 2035 en comparación con las emisiones de 1990, y esto está alineado con esa trayectoria hacia las emisiones netas nulas a mediados de siglo. Y esto es significativo. Hay estudios que dicen que no estamos alineados, que esto es insuficiente en comparación con lo que nos tocaría, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que es significativo. Europa siempre es como un mini laboratorio mundial, con países muy asimétricos, con intereses muy asimétricos, y creo que esto es un logro que hay que, desde luego, destacar. Elena, ¿cómo se ha vivido allí estos 10 años desde el Acuerdo de París? ¿Se ha notado esa esperanza que trajo el Acuerdo de París? Esa esperanza que trajo el Acuerdo de París. Bueno, yo creo que, o sea, lo primero es que creo que la palabra esperanza es muy importante, y que es muy importante trasladar un mensaje esperanzador en las COP, donde siempre al día siguiente tenemos un titular donde la palabra fracaso está más arriba o más abajo y siempre aparece. Y yo soy una gran defensora de la COP como herramienta, y creo que la herramienta no fracasa, y eso es lo que el Acuerdo de París pone en valor. Es una herramienta que nos sirve para que los países digan voluntariamente lo que van a hacer y se comprometan a ir aumentando la ambición. Hay una serie de revisiones, es decir, yo creo que es una herramienta que ha demostrado ser útil por esa reducción que hablábamos, ¿no? Que llega a un 12%, pero que hubiera sido un aumento entre el 20 y el 48% si no hubiera existido, etcétera, etcétera. Y ahora la cuestión está en que 2024 ha sido el primer año donde se ha superado esa cifra del 1,5, y hay que poner esto en perspectiva, porque es verdad que el Acuerdo de París no es el valor de un año, sino que habla de la media de un periodo, pero es verdad que junto a este mensaje esperanzador de sabemos lo que tenemos que hacer, pues no hay que perder de vista el mensaje de urgencia. Tenemos que hacerlo mejor y más rápido. Entonces, pues creo que el mensaje de la COP es ese, ¿no? Tenemos este es el camino, y los riesgos son muy importantes, están ahí, a nadie se le escapan, la ciencia es muy clara, y respecto al papel de la ciencia, como explicaba Lara, que está muy integrado dentro de las negociaciones. De hecho, el IPCC es la base que respalda la determinación de objetivos dentro del Acuerdo de París, pero también a la hora de formular soluciones. Entonces creo que es importante el doble mensaje que nos da, que sale de la COP, que es por un lado la alerta, pero no es vamos hacia el colapso, es decir, aquí hay un problema muy grave, sabemos cómo enfrentarlo, hay que ponerse manos a la obra. Y bueno, creo que ese es el espíritu que nos trasladaba el Acuerdo de París, y con un matiz muy importante, y es el de la acción colectiva. Yo creo que ese es también el gran logro de París. Esto que sabemos que tenemos que hacerlo juntos, porque si no, lo que hacen unos está relacionado con lo que hacen otros, y tenemos que seguir avanzando. Y luego otro mensaje también que creo que está vinculado con esa idea de París de revertir el cambio climático, es que tal y como nos dice el IPCC y nos dice la ciencia, hay cambios que ya no se pueden revertir, y por lo tanto el avance o la importancia del objetivo de adaptación junto con el de mitigación también yo creo que se ha puesto de manifiesto en esta COP, donde se ha fortalecido el objetivo global de adaptación, bueno, a través de este resultado de triplicar la financiación, que para la Unión Europea como donante es siempre un tema delicado, pero en el que claramente no hubo ninguna duda en la necesidad de mostrar solidaridad y de mostrar apoyo a los países en desarrollo. Entonces, pues ahí está, claro que sí, el espíritu de París, que marca un camino, habla de esfuerzo colectivo, habla de la importancia de la adaptación y de la necesidad de seguir impulsando las soluciones. Sí, sí. Decía Elena el futuro de la COP, Lara. ¿Cómo analizas 30 años después esta fórmula, ¿no? Pues puedo contestar o sí, bueno, claro. completar sí, claro, un poco, porque creo que es muy importante no solo hablar o sea, además de hablar de esta diferencia, ¿no? Estábamos en
en una senda de entre 3 y 4 grados de aumento de las temperaturas y estamos en 2,8. También creo que hay que poner en valor la parte de gobernanza y la parte de todas las iniciativas legislativas y ejecutivas que se han dado después de la adopción del Acuerdo de París, pero no solo. Si pensamos si nos retrotraemos a mediados de los años 90, la legislación internacional se ha multiplicado por más de 20 y lo que Skander y Fankhauser demuestran en sus análisis de 2020 y 2022 es que esa aprobación de las leyes marcos tiene un impacto estadísticamente significativo tanto a 3 años como después en la reducción de las emisiones de CO2 por unidad de PIB, entre el 0,78 los primeros 3 años y 1,79 los años subsiguientes, ¿no? Entonces, este marco sirve en términos de temperaturas, ayudado por esas políticas nacionales y porque, además del lado de la oferta de políticas y de la oferta de acción, también tenemos una demanda de la ciudadanía de acción y eso se mantiene a lo largo del tiempo con subidas y bajadas, no es una función lineal, pero esto cada vez que tenemos eventos meteorológicos extremos más frecuentes, más severos, veremos que esta demanda de la ciudadanía se mantendrá y que las respuestas serán crecientemente importantes. En cuanto al proceso, pues el proceso también desde la academia y desde el mundo de los centros de pensamiento, ¿qué se está pidiendo? Se está pidiendo que no sea un proceso letárgico, ¿no? Que sea un proceso que esté adecuado a la ciencia y a las necesidades. ¿Qué propuestas hay encima de la mesa? Un montón. Pues primero, hay encima de la mesa la propuesta de hacer estas cumbres bienales en lugar de anuales. Esto tiene un problema porque eliminamos la atención y la presión anual, ¿no? Pero el trabajo continúa todos los días, entonces es una de las propuestas que hay encima de la mesa. Que las agendas no sean unas megas agendas, que las delegaciones estén más limitadas, que incluso hay una propuesta para que estos acuerdos por consenso tengan una regla de votación, que incluso si fuese tan onerosa como 7/8, ya haría que se aprobasen más cosas y la ambición aumentase. ¿Qué problema hay? Pues que nosotros estamos trabajando con unas reglas en formato borrador desde el año 1996, si mal no recuerdo, con una regla 42 que habla de los consensos, que está, como no hay acuerdo para esa votación de los 2/3, pues vamos al consenso, ¿no? Pero esto se está hablando de si es necesario el consenso cuasi unanimidad y si es necesaria la universalidad en el cumplimiento de todos los elementos, de todos los textos acordados, ¿no? Entonces yo creo que a futuro pues esto va a seguir encima de la mesa. También quería tratar el tema de la COP del Amazonas, se ha llamado así porque se quería destacar el papel de los pueblos indígenas. Y ha sido la cumbre, creo que con mayor participación indígena de toda la historia. ¿Qué papel han tenido y cuáles eran las reivindicaciones y si digamos que de alguna manera se ha conseguido algún paso? Bueno, gracias. Yo creo que eso sí es verdad que ha sido una señal de identidad de esta COP. Volviendo un paso atrás a lo que decía antes, yo creo que es muy importante, y por subrayar una idea que creo que es clave. Y respecto a lo que comentabas de la gobernanza, yo creo que la misión de las COP, y yo creo que muchas veces cuando se habla del fracaso de las COP es porque no se entiende bien para qué sirven o porque no comunicamos bien para qué sirven las COP, es que su finalidad es dar señales políticas, porque los países son soberanos y luego lo traducen en su política nacional, y en ese sentido yo creo que la COP sí que ha conseguido dar señales políticas muy potentes que han hecho que muchos países hayan descarbonizado sus economías y desacoplado el crecimiento económico de las emisiones, como España. Que es verdad que hay que hacer más y más rápido, y eso creo que es evidente y no es ningún descubrimiento, pero en ese sentido el Acuerdo de París pues sí que sirve para eso, que parece que quizá es una cosa como poco concreta, señales políticas, pero que tiene un impacto, como bien decía Lara, muy evidente y muy concreto. Y respecto a los pueblos indígenas, pues comentábamos antes que veníamos de 2 COP donde
en países donde las manifestaciones públicas y las protestas no han sido fáciles. En Brasil, y además el hecho de estar en Belén sí que ha permitido que hubiera muchas movilizaciones, incluso protestas, uno de los días con dificultades incluidas, pero creo que es importante poner en valor el hecho de que su voz nos haya podido llegar. Las reivindicaciones de los pueblos indígenas tienen que ver con la demarcación de sus territorios, con la paralización de los proyectos extractivos y con que les gustaría participar de una forma más activa en las negociaciones y acceder a la financiación climática. Las negociaciones, como ya hemos comentado, las hacen los países parte, o sea, son gubernamentales, pero es verdad que ese espacio de participación de los actores no gubernamentales pues se está ampliando en las COP y según avanzamos hacia la implementación va adquiriendo mayor importancia. En España organizó, la Agencia Española de Cooperación Internacional organizó un evento específico en su pabellón que fue muy exitoso en participación en número de personas, pero sobre todo en la representación de los pueblos indígenas y donde se puso en valor pues un hecho que tanto en la COP de biodiversidad como en la COP de cambio climático siempre ponen encima de la mesa, y es que son un 5% de la población, pero que protege el 80% de la biodiversidad del mundo y reciben menos del 1% de la financiación climática. Sí, Lara, si quieres. Sí, y también destacar que en la parte de transición justa se incluye ese consentimiento previo, libre e informado, que yo creo que es una reivindicación al hilo de lo que comentaba Elena, de esas demarcaciones territoriales, ¿no? y esa limitación de los proyectos. ¿Y creéis que ha quedado algún tema que era muy relevante y que ha quedado un poco que no se ha tratado o no se ha abordado lo suficiente? Sí, Elena. Nuestra hoja de ruta, que se quedó fuera. Yo creo que, bueno, siempre queda trabajo para la siguiente COP, si no, pobrecillos australianos, no iban a poder hacer nada. No, yo creo que en la siguiente COP seguiremos hablando de esta hoja de ruta para el Transition in a Way, para el abandono progresivo de los combustibles fósiles. También han quedado muchos aspectos vinculados a los indicadores de adaptación para dentro de 2 años, para la COP de Etiopía, porque el grupo africano insistió en que es un tema que quieren que tenga mucho protagonismo y relevancia en su COP, y en general pues se necesita seguir completando la agenda en puntos vinculados con mercados de carbono, es decir, ya en los niveles más técnicos, por supuesto que tenemos mucho trabajo por delante, pero yo creo que el tema de la hoja de ruta del abandono progresivo de los combustibles fósiles, una vez que Brasil presente su informe, pues va a seguir teniendo su protagonismo, porque es el punto en el que estamos, y claramente va a tener mucha centralidad. Y creo que también, como repitiendo también lo que decía Lara, el hecho de haber podido avanzar en transición justa es un mensaje muy potente y muy poderoso de la importancia de poner a las personas en el centro y de que realmente pues la transición sea, todo el mundo se pueda beneficiar de las oportunidades que representa, que son diferentes en diferentes partes del mundo, y eso es un tema también que hay que tener en consideración, pero que sin duda esta idea de justicia y de derechos de los trabajadores y de derechos humanos, que además también ha quedado recogida en la decisión esta paraguas de Mutirao, pues es clave y va a tener importancia. Lara, si quieres añadir algo ya para terminar. Pues un poco en la línea de lo que comentaba Elena, ¿no? Que no vamos a hacer estas transiciones en contra de los sectores, en contra de los países, en contra de las personas, entonces esta palanca de la transición justa creo que va a ser fundamental a futuro. Otro de los elementos que probablemente sea crecientemente importante,
por desgracia, será toda la parte de pérdidas y daños, que veremos con aumentos de los eventos meteorológicos extremos. Y quizá para terminar con una nota más positiva, todas las oportunidades que se abren en esta transición y que se reconocen por parte de la ciencia. En el último informe del IPCC se hablaba de iniciativas no solo en renovables, sino también en los usos de la tierra, cambios en los usos de la tierra, en la sustitución de los distintos combustibles. Creo que es una agenda de la oportunidad en la que se trabaja por parte de los actores no estatales de manera muy práctica y a futuro esa agenda de la acción y la inserción de la agenda de la acción con la agenda de negociaciones, pues yo creo que puede ser la vía, ¿no? Bueno, no hay tiempo para más. Muchas gracias a las dos, Lara, Elena. Y para cerrar la sesión, recogiendo las conclusiones y como ya es habitual, contamos con la presencia de José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, yo lo primero que tengo que decirles es que yo llegaba aquí con bastante tristeza porque he ido siguiendo la cumbre a través de la prensa y en la prensa las palabras fracaso, las palabras decepción, nos han creado un clima de que estábamos ante un nuevo evento desaprovechado. Y sin embargo, las intervenciones de nuestras dos ponentes y las sabias preguntas de Beatriz han conseguido todo lo contrario. Y sobre todo porque María Eugenia, al principio, ha hecho una mención muy rápida sobre el marco geopolítico. Y claro, el problema es que estamos viviendo un momento muy delicado, muy distinto del que se vivió en el 72 con la primera conferencia de Estocolmo y con la publicación del informe que ha justificado en parte la existencia del Club de Roma durante estos años, que es el de los límites al crecimiento, el que vivíamos en un país limitado y vivíamos en un país que en ese primer informe fue el primero y el único informe. El club nunca se ha atrevido a volver a hacer un informe de ese estilo, porque intentaba analizar la interrelación. Era el momento en que estaba empezando la ingeniería de sistemas y Forrester era el que había de alguna manera movido la ciencia y las maneras de ver el mundo de una manera diferente. Y ese primer informe empezó a hablar de contaminación, pero de una manera, si me apuran, incluso la propia cumbre de Estocolmo, pues asistieron poquísima gente. Nada que ver con la gente que ha estado en Belén, nada que ver con la gente que estuvo en Dubái o que estuvo en Bakú. Sin embargo, estábamos en un mundo que, a pesar de todo, era mucho menos complejo. Tenía muchas menos capacidades, pero era mucho menos complejo. Había una bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en realidad había dos polos que movían el mundo, que era Washington y Moscú. Pero sin embargo hoy estamos en un mundo mucho más complejo, tremendamente más complejo, y donde los temas geopolíticos ya no atienden a aquellos modelos bipolares que teníamos hace 50 años. Tenemos una situación de emergencia de potencias, como es China, que en aquellos momentos no contaba, era bastante irrelevante, no era precisamente todavía la fábrica del mundo, pero hoy día, y me remito a que hace 2 días el capítulo organizó, porque el capítulo tiene un problema gordísimo, y es que estamos totalmente desconcertados. Antes mirábamos lo que hacía el Club de Roma y hacíamos una cosa parecida. Y eso, copiar, es muy sencillo. Pero ahora es que nos encontramos totalmente desconcertados. No hay patrones. O sea, estamos en un mundo donde, de alguna manera, los BRIC empiezan a querer ampliarse y resulta que empiezan a ser polos también de multilateralismo. Y empiezan a tener áreas de influencia. Y hemos hecho hace 2 días, dentro de un ciclo, que hemos decidido estudiar 4 factores que realmente son decisivos para la configuración del futuro de nuestras sociedades y de la humanidad. Hemos empezado a estudiar qué está pasando en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos está pasando que estamos en una era donde hay un señor que tiene unos rotuladores, que firma con una firma muy tajante y que asusta. Y que cree que se puede volver hacia 60 o 80 años antes con esto de los aranceles. Y piensa que todo el mundo tiene interés en ir a Estados Unidos. Y junto a él tenemos a otra potencia, una potencia que Martin Wolf yo creo que hace 2 meses, en un artículo de tu periódico, Belén, hablaba de que teníamos un mundo de dos, de Estados Unidos y de China. Y lo hemos visto reflejado en el G20 reciente, donde ha pasado sin pena ni gloria. Y todos claman por el multilateralismo. ¿Pero por qué? Porque en realidad da la sensación de que hay una potencia decadente, que es Estados Unidos, y una potencia emergente, que es China. Y China tiene pues esas fórmulas ambiguas que habéis dicho respecto a la COP. Esas fórmulas donde no sabes si va, si se queda, si viene, pero que tiene otra visión diferente. O sea, quieren avanzar en energías renovables, pero son el máximo emisor. Siguen usando el carbón con todo descaro. Y nos siguen vendiendo coches eléctricos. Empiezan a vendernos coches eléctricos de una manera intensiva. Y al final están descubriendo que no es necesario ser solo la fábrica del mundo, sino que pueden ser la fábrica de innovación, de innovaciones crecientes. Y al mismo tiempo creen en la ciencia, cosa que en Estados Unidos, que era nuestro referente científico, ha desaparecido. Oímos cosas de Estados Unidos que dicen, no, debo estar soñando, o debo tener una pesadilla, ¿cómo es posible que esta gente esté contra las vacunas? Pero es que esta gente no solo está contra las vacunas, es que está hundiendo el sistema que el mismo Estados Unidos ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial, que es el sistema de Naciones Unidas. Nosotros en este ciclo complementario de estos que hacemos con Naturgy desde hace un montón de tiempo, pues hemos organizado un ciclo para hablar de Estados Unidos. El martes hemos hablado de China, vamos a hablar de Europa ahora a mediados de diciembre y cerraremos con cómo están las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas están hechas un verdadero trapo. O sea, la OMC, pinta algo la OMC, ahora cuando hay un señor con rotulador que decide hoy te subo a un 50 y si me caes bien te bajo a un 60, no, perdón, te subo a otro 60 y luego te bajo a 15, o sea, no sabemos ya en qué situación está. Y donde pretende hacer, pues no sé, las siguientes sesiones en clubs de golf. O sea, es la sensación humillante de Ursula von der Leyen pactando con el señor Trump en un club de golf propiedad del mismo. Tenemos una sensación de que estamos ante una revolución dentro del propio Estados Unidos. Lara se tiene que ir. Yo lo siento porque la quería hablar de cómo la involucro en otra historia, pero la llamaré por teléfono. Lara, yo le he dicho antes, cuando la he visto, que la última vez que la vi fue en un curso en la Universidad Menéndez Pelayo y dio una conferencia sobre cómo estaban las cosas en el 24 espectacular. Yo hacía tiempo que no asistía a una conferencia tan densa y tomar tantos apuntes como en aquella conferencia. Volvamos al tema. Estamos en un momento de retroceso de la ciencia en el país que ha impulsado la ciencia años y años. Estamos en un momento donde los modelos bilaterales de hace 50 años no sirven y el sistema de Naciones Unidas creado en los años 40 ha ido perdiendo peso hasta el extremo de que, por ejemplo, el derecho humanitario o el que no se puede invadir países lo vemos como una cosa natural. O que podemos decidir, como estamos viendo en el tema de Gaza o en el tema de si va a haber un segundo estado en la región, cosa que de pronto descubres que eso al parecer ya se acordó cuando yo tenía 1 año de existencia. Pero claro, yo entonces no leía los periódicos y los periódicos en España tampoco hablaban mucho de qué se estaba cociendo en Naciones Unidas. Pero claro, estamos en ese momento de una geopolítica que nos va a influir porque hay países emergentes, hay países que van a pedir otras cosas
La propia África está reclamando un papel activo en el mundo, sobre todo cuando ahora la seguimos viendo con una perspectiva colonial de extraerles sus recursos minerales y venderlos para que nosotros tengamos niveles de calidad que no se dan en sus pueblos. En este momento, por lo tanto, la complejidad del mundo nos llevaría a pensar de una manera, si me apuran, que ante las dificultades, ante esa realidad tan inesperada, que la hemos ido construyendo y que ahora mismo está avanzando con la tecnología, nos está dejando un mundo que no acabamos de entender. Hemos ido construyendo un mundo desde las creaciones de Naciones Unidas, que ha sido un mundo donde el consenso, los acuerdos, el intento de llegar cada vez a más áreas de la vida humana, hemos ido desarrollando agencias y ahora esas agencias están en un estado realmente en coma. Y en coma porque uno de los principales donantes para el funcionamiento de las mismas ha decidido apartarse de ellas. Y no solo es que no vaya a las cumbres, es que no paga la OMC o no paga la OMS o no paga la OIT. Y entonces todo nuestro entramado intelectual y jurídico se nos puede venir abajo. Eso nos llevaría a una gran desesperanza. Pero sin embargo, el hecho de cómo habéis planteado en la COP30, algunos, como yo, pero quizá yo es que soy bastante emocional, nos ha devuelto un poco de esperanza, de seguir avanzando, quizá un poco para volver a retomar incluso cómo se ha ido construyendo la Unión Europea. La Unión Europea no nació de una manera idílica porque quería mejorar la calidad de vida de los europeos. Y cuando se firmó aquello, estábamos en plena Guerra Fría. Cuando se firmó el Tratado de Roma, Europa pintaba relativamente poco. Tenía un defensor, que era Estados Unidos, era el primo de Zumosol que tenía para defenderla, pero sin embargo Europa ha creado una civilización y una cultura de calidad social importantísima. Y eso está ahora mismo también en entredicho, porque estamos viviendo que a veces las reglas de la unanimidad nos pueden llevar a la parálisis, o que incluso avances y recomendaciones como fueron los informes Letta y Draghi, pues resulta que los estamos viendo que, bueno, pues estuvieron bien, se podrán dar cursos en las universidades sobre esos informes, pero es de muy poca aplicación en nuestra posición. Y la propia Unión Europea está viviendo además un momento delicadísimo porque sigue sin entender que ya no es un mundo multilateral, es un mundo donde hay una potencia decadente que es Estados Unidos, que va a empezar a sentir que esos trazos del rotulador del señor Trump le van a llevar a una situación bastante complicada, y donde se enfrenta a un país que es China, que tiene una cosa muy importante, que son los materiales críticos. Críticos que, bueno, pues le aclara rápidamente las ideas al señor Trump, simplemente con decir, pues retraso un poco la exportación de minerales críticos e iremos viendo cómo poco a poco sus industrias se irán paralizando. Pero tiene algo todavía mucho más importante, y es que China está recuperando lo que había sido China hasta el siglo XV-XVI. Y es una paciencia de esperar y una paciencia de saber hacer. Y ellos van a ser capaces de crear una nueva civilización basada en acuerdos que son oscuros, que no tienen las reglas y las transparencias a que hemos estado habituados, pero que van a significar ir poco a poco ganándole la partida al señor Trump. Es más, no sé en qué situación está la fabricación de esas gorras estúpidas que se pone, perdón, lo de estúpidas no, quiero que lo borréis del audio, no sea que me vayan a impedir a Estados Unidos, o sea que... Entonces, esas situaciones extrañas con el rotulador, firmar cosas y tener encima una gorrita que dice hagamos a América grande de nuevo. Pues ese grande de nuevo a lo mejor está condicionado a que de pronto un día China le demuestre que ya está muy por delante de lo que está haciendo Estados Unidos si sigue sin apostar por la ciencia, si sigue dejando de ir a espacios como es la COP, no se da cuenta que su presencia podía ser decisiva, y lo fue en la cumbre de París, porque yo creo que la figura del presidente Obama
tenía esa representación, esa capacidad de liderazgo que ahora no la tiene el señor Trump. El capítulo va a seguir haciendo sesiones de estas. Vamos a intentar seguir hablando de muchos temas y superponerlos, porque yo creo que no podemos entender el mundo si solo tenemos una visión centrada en el clima. El clima es mucho más. Es también la vida de las personas y también la vida del planeta. Incluso el propio Papa, cuando ha hablado un poco en las líneas que parece ser que tiene este nuevo Papa, evidentemente está la justicia social, está la preocupación por los otros, pero está también la preocupación por el planeta. Porque este planeta tenemos que cuidarlos. Y de hecho ustedes estarán viendo que están empezando a aparecer cada vez más libros de pensar en el planeta y de no solo pensar en nosotros como si nosotros fuéramos los únicos capaces de poder gestionar toda la naturaleza, toda la biodiversidad y someterla a nuestras ideas, a nuestros caprichos o a nuestras necesidades. Y en ese sentido, pues esperamos que las próximas cumbres sigáis teniendo una participación activa. Para algunos de nosotros está siendo una revolución mucho mayor de lo que es para ustedes que son más jóvenes. Yo voy a cumplir 79 años en 3 o 4 meses, no lo sé, pero vamos, de ese orden. Y nunca me imaginaba un mundo así. Han cambiado todos los modelos, han cambiado todos los esquemas. Y es más, nos acercamos a una situación difícil por primar la tecnología. Si tienen ocasión, ahora que se han cumplido los 80 años del juicio de Nuremberg, ahí hubo una persona muy clave en el Tercer Reich, que era Albert Speer, el arquitecto de Hitler. Este hombre, de alguna manera, nunca sabremos si se libró de la horca por el hecho de que pasó todos los conocimientos que él había ido desarrollando en los 2 últimos años de la Guerra Mundial y que luego seguramente Estados Unidos aplicó ya en la Guerra de Corea, relativa a cómo organizar los sistemas de aprovisionamiento de armas. Él fue el que se dedicó a aquella logística armamentística en los 2 últimos años que permitieron que la guerra no acabara tan pronto. Seguramente pasaría algunas de esas cosas. Pero en sus memorias, en unas memorias que él escribe al salir de la cárcel en el año 53, hace una consideración sobre el papel de la técnica, sobre el papel de la tecnología, podríamos decir ahora. Y es que a veces si la tecnología se la deja ir y no hay unos controles humanos sobre la misma, podemos correr el riesgo de que la tecnología nos acabe dividiendo y nos acabe no solo hiriendo y haciéndonos cada vez más débiles y más insignificantes, sino que también puede llegar a construir sistemas autoritarios. Él lo había vivido dentro del Tercer Reich. A medida que el Tercer Reich tenía más conocimientos, era capaz de alguna manera de decidir cómo podía dirigirse a las masas, cómo crear ese ambiente que hoy día tenemos a través de las redes sociales, donde la verdad queda marginada ante los bulos, ante las malas noticias, ante esas sensaciones de desesperación, cuando realmente los humanos somos capaces de dirigir nuestro futuro. Y por eso, quizá a lo mejor, no es que les recomiende que vuelvan a leer a una personalidad tan controvertida como el señor Speer, pero sí que estemos atentos, porque hoy día los grandes logros de la inteligencia artificial o los grandes logros de las redes sociales y de quienes las manejan nos pueden conducir a un mundo donde los sistemas democráticos desaparezcan y las libertades y el desarrollo humano se vaya por el fregadero. Nada más, muchísimas gracias. Desearnos que en el 26, con estas esperanzas que nos han dado Elena, y Lara y Beatriz, nos puedan permitir ver un mundo mucho más esperanzador, porque yo creo que a pesar de todo, el que sigan existiendo las COP, piensen que, por ejemplo, cuando en 1992 fue la cumbre de Río, se hizo un avance importantísimo ya entonces. Ese avance importantísimo incluso crearon la necesidad de hacer agendas urbanas para que nuestras ciudades fueran más convivibles y más saludables. Y hoy día lo estamos viendo que prácticamente todos los ayuntamientos han empezado a incorporar actividades de ese estilo. O sea, poco a poco avanzamos. Y quizá ese fue el método que Jean Monnet implicó a la Unión Europea, de ir avanzando poco a poco, de no renunciar a los avances, de no pensar en máximos, sino simplemente pensar en seguir caminando.
Así que sigamos caminando en los próximos años y que tengamos un buen, feliz 26, en donde la COP nos traiga pues, una ristra de artículos decepcionantes y luego una sesión como esta donde por lo menos recuperemos la esperanza. Así que muchísimas gracias.